O sea, Ya. tú miras ahí al señor Mario Vizcarra total sinvergüenza, cara. Sí. Usted le corta la cara y no sale sangre. Martín Vizcarra está preso por ser un coimero, por haber exigido, por haber extorsionado a empresarios para que le den la coima. Nosotros hemos hecho de que Martín Vizcarra no solamente esté en Barbadillo, sino que hoy no sea candidato a la presidencia de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la bancada en una edición más, aquí en Voces de Calle. Nos encontramos con nuestro invitado especial. Él es Luis Miguel Calla, diputado por Lima con el número 26 por el Partido Aprista Peruano. Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes por haber invitado. Un gusto, estimado Luis Miguel. Te saluda Gorocho Cano, soy el otro conductor de la bancada. Y como nos gusta iniciar las entrevistas, nos gustaría saber un poco más de ti, de tu persona, del individuo, más allá del que se encuentra candidateando hoy en día. Bueno, yo te agradezco porque me das una buena oportunidad. Yo, para comenzar, soy provinciano, Okay. como creo gran parte de los limeños. Si no es en primera, en segunda o en tercera generación, creo que todos hemos migrado con la finalidad de buscar un mejor futuro en la capital de nuestro país. Yo vengo de Moquegua, que es una región al sur de nuestra patria, donde he hecho mi vida familiar, inicial, primaria, secundaria, mi universidad. Justamente Estudió Derecho, ¿verdad? soy abogado. Estudié en la Universidad José Carlos Mariátegui, que es una universidad particular en Moquegua, y que me formó pues académicamente. Además, allí también realicé mi activismo político. Tú sabes y entiendes perfectamente que el Partido Aprista es uno de los partidos políticos que forman desde muy pequeños sus cuadros políticos. Justo de ello, queríamos preguntarle exactamente cómo comenzó su relación con el APRA. O sea, porque claro, el APRA es un partido de gran antigüedad, es uno de los históricos de nuestro país. Y hay personas que han iniciado desde niños, jóvenes, y se han formado paso a paso, y personas que ya han ingresado siendo adultas. Mira, yo creo que mi relación con el APRA empieza en el colegio, creo yo. Me acuerdo perfectamente de mi profesor de historia, que empezaba a hablar de los expresidentes y me acordaba mucho de Alan García, o mencionaba mucho a Alan García. Comprenderás también que el primer gobierno aprista no fue uno de los mejores que se tuvo en nuestro país, pero que indudablemente marcó una historia en nuestro país, porque elegimos a uno de los candidatos más jóvenes en ese entonces, con solamente 35 años, y me empezó a ir gustando. Y ya cuando ingreso a la universidad, me capta el comando universitario aprista. Inmediatamente soy secretario de organización primero, luego secretario general del comando universitario aprista. Empiezo a tener relaciones con Lima, con cuadros políticos ya de Lima, y luego me quedo en la Juventud Aprista Peruana. Y mi última, por decir así, cargo que tuve fue la Secretaría Regional de Juventudes en el Partido Aprista, además de haber postulado a la Secretaría General del partido. Por escasos 10 votos no fui electo secretario regional del Partido Aprista, con tan solo en ese momento creo que tenía 26, 27 años de edad, pero creo que fue una muy buena experiencia, ¿no? Y luego fui electo, años después, en el año 2018, fui electo como consejero regional de Moquegua. Consejero regional es como un congresista, pero descentralizado. Recuerda que en esta descentralización que hubo en el año 2001, 2002, donde se crearon los gobiernos regionales, lo que se quería hacer era imitar un Congreso de la República y un Ejecutivo, presidentes regionales y Consejo Regional, ¿no? Entonces los consejeros regionales teníamos la labor de fiscalizar y de legislar. Yo he sido consejero regional en Moquegua el periodo 2019 al 2022, y lo que me ha servido principalmente para fiscalizar la gestión de Martín Vizcarra Cornejo como gobernador regional de Moquegua, y soy uno de los causantes pues, de que hoy Vizcarra esté en Barbadillo, ¿no? No, justamente antes de pasar ya al tema puntual de Martín Vizcarra, queremos conocer un poco más de usted, la ideología que también sostiene su candidatura, y es que el Partido Aprista Peruano, según palabras del propio Enrique Valderrama, se considera un partido de izquierda democrática. ¿Usted se considera un candidato de izquierda democrática o un candidato de derecha, como es lo que hemos visto últimamente al Partido Aprista juntarse y votar en conjunto con el Partido Fujimorista? ¿Es derecha o es izquierda el Partido Aprista? A ver, primero que el APRA no está en el Parlamento Nacional hace dos legislaturas o dos periodos, ¿correcto? La última participación que tuvimos fue hasta el 2018, cuando Martín Vizcarra decide cerrar el Congreso de la República inconstitucionalmente, ¿correcto? Entonces creo de que esas aseveraciones que nos dicen de que nosotros hemos venido teniendo participación en el Parlamento Nacional es totalmente falso. En segundo momento creo que es importante decir también algo.
La mejor revolución en el siglo XXI es disminuir la pobreza en nuestro país. El APRA sacó a 5 millones de pobres, o sea, en el Perú, Claro. En el segundo gobierno de Álvaro. dándoles educación, Ya. dándoles salud, dando infraestructuras Claro. que muchas veces eran construidos justamente por ellos propios. Entonces, además de darle calidad de vida, se le pudo dar también trabajo a millones de peruanos. Claro. Pero usted se considera, Menos presupuesto. pero usted se considera un candidato de izquierda, Entonces, señor Cayo. por eso voy a ir. La mejor muestra de que nosotros somos de izquierda democracia es esa revolución social. Ojo, ser de izquierda no es levantar el arma y fusilar a alguien. Esa no es ser de izquierda. Ser de izquierda es verdaderamente trabajar por los pobres, por los más necesitados. Y el APRA siempre ha trabajado por los pobres y por los más necesitados. Producto de ellos tenemos esas cifras, ¿no? Esos números, esos datos estadísticos en el segundo gobierno aprista. Es la mejor forma de decir de que el APRA fue fundado como un partido de izquierda democrática y a lo largo de su existencia hasta el día de hoy continúa en ese lado de la izquierda democrática, que es justamente darle a los peruanos calidad de vida, y no es otra cosa que la justicia social. Recuerda que Haya de la Torre, que fue nuestro fundador y que es nuestro líder histórico, señalaba claramente de que la justicia social de Pan con Libertad es el objetivo fundamental del partido aprista y es de lo que siempre hemos buscado, principalmente en el segundo gobierno, y seguiremos haciéndolo seguramente en un tercer gobierno. Algo interesante que me gustaría saber y que siento que es de interés es ese conocimiento que las elecciones internas que tuvo el partido aprista fueron sumamente peleadas. Tuvieron muchas candidaturas para la presidencia y Enrique Valderrama ganó, pero por un margen de votos tampoco muy amplio. Esas internas, ¿usted cómo la vivió? ¿Usted apoyó a Valderrama desde un inicio o apoyaba a otro candidato? ¿Y cómo tomó esta noticia, ¿no? De que Valderrama iba a ser su candidato presidencial? Bueno, primero creo que hay que enfatizar en que el partido aprista es el único partido que utilizó la metodología de un militante, un voto. Correcto. Y es el único partido de los 32, 35 partidos que hoy están postulando que eligió, o sea, que sus bases, que sus militantes eligieron a sus candidatos, ¿correcto? Y creo que nadie lo ha hecho aquí, nadie ha comprado su candidatura, nadie ha pagado por ser candidato al Congreso o a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o al Parlamento, ni mucho menos al presidente de la República. En segundo aspecto, para mí fue sumamente duro. Ustedes comprenderán de que, como les he dicho, yo vengo de provincia. Así es. En Lima. Yo llegué un 8 de febrero del 2021 al aeropuerto Jorge Chávez e inmediatamente, a los 20 minutos de aterrizar, estuve ya laborando en mi centro de labores. Una tarde, recuerdo, correteando con mis maletas buscando una habitación donde dormir. Entonces, y mi vida política en Lima, yo creo que la empiezo a hacer recién en el 2023. O sea, llevo un poco menos de 3 años haciendo activismo político en Lima. Ok, claro. Entonces comprenderás de que es un poco difícil. Y seguramente por eso es de que tengo un número tan atrás, ¿no? Es el número 26. Pero sin duda usted se ha hecho bastante viral en las redes sociales. Recordamos la entrevista que tuvo en Willax junto con el señor Richard Swing, ¿no? Que era ayayero, pues, ¿no? La mebota, la mezuela del señor Martín Vizcarra. ¿Usted qué, digamos, percepción o qué conclusión saca justamente de esta entrevista, ¿no? Todos vimos, pues, a un encarnizado Richard Swing ensalzarse, pues, con usted. Sí, lamentablemente no se pudo en ese momento desarrollar una entrevista o un diálogo alturado. Claro. Creo que... Pero usted sabía también que estaba ahondando, pues, pasajes no que ya conocían porque sabía cuál era el perfil de Richard Swing. Es una verdad. Él visitaba Palacio de Gobierno. Claro. Y creo que todos nos hemos enterado por propia boca de él de que él visitaba Palacio de Gobierno. Pero no le gustaba al parecer lo que usted le ha dicho. Pero es porque que se levantó de la silla. Era una persona que visitaba Palacio de Gobierno. ¿No? Es más, yo quería preguntarle si es que entraba a Palacio para que lo vacune. Porque recuerde usted de que Richard Swing o de que Martín Vizcarra se vacunó. Él se vacunó a su hermano, vacunó a su esposa y seguramente vacunó a algunos amigos. De repente también. Yo en el debate el hermano dice que no se ha vacunado, Mario Vizcarra. No, pues, o sea, tú miras ahí al señor Mario Vizcarra total sinvergüenza, cara. Sí. Usted le corta la cara y no sale sangre de su cara, ¿no? Por comenzar, dice que el señor Martín Vizcarra está preso por ser víctima. Falso. Martín Vizcarra está preso por ser un coimero, por haber exigido, por haber extorsionado a empresarios para que le den la coima. Primer momento. Segundo momento, Mario Vizcarra ha sido condenado
por haberle robado al pueblo moqueguano $8.000 en solo 4 meses. ¿Usted se imagina a una persona que le robó en solo 4 meses a un pueblo llamado Moquegua $8.000, estando en Palacio de Gobierno con los miles de millones de soles que maneja el Estado Nacional? Ese señor se va a levantar al país entero y se va a llevar la plata en carretilla o en camiones. Entonces, estamos frente a uno de los partidos más corruptos de la historia peruana, que es Perú Primero, y que está hoy por hoy encabezado por los hermanos Vizcarra Cortés. Ahí justo hablando de Mario Vizcarra, y también de Martín Vizcarra de paso, si no me equivoco, usted presentó la tacha contra la candidatura de Mario Vizcarra. Y nos podía comentar respecto del proceso electoral, ¿no? Que se basa en 2 instancias: jurado electoral especial, jurado nacional de elecciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? No solo la tacha contra Mario Vizcarra. Yo soy experto en derecho administrativo y derecho electoral. Cuando me entero que el señor Martín Vizcarra Cornejo, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso de la República, todavía figuraba como afiliado al partido político Perú Primero, inmediatamente presento la solicitud de desafiliación. Okay. O sea, lo que quería hacer el señor Salas Arenas es dejar vivo a Martín Vizcarra electoralmente con la finalidad de que él pueda participar de las elecciones internas. Si no sacábamos del padrón electoral del partido Perú Primero al señor Martín Vizcarra Cornejo, el señor Martín Vizcarra hubiera participado, aún con la sentencia en primera instancia, como candidato a la presidencia de la República por el partido político Perú Primero. Okay. Nosotros hemos hecho de que Martín Vizcarra no solamente esté en Barbadillo, sino que hoy no sea candidato a la presidencia de la República, porque así como el señor Cerrón es candidato a la presidencia de la República, prófugo de la justicia, Martín Vizcarra, si no lo hubiéramos retirado del padrón de afiliados, también sería candidato a la presidencia de la República en Barbadillo, estando preso, porque recuerda que solamente tiene sentencia en primera instancia. Entonces, yo creo de que hemos hecho mucho por el país, librándonos de una persona que a suma cuentas es delincuente, a una persona que es coimera, y a una persona que ha asesinado a peruanos en el COVID-19 para seguramente beneficiarse económicamente, porque no me vas a venir a decir que cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que no, los estados no deben de comprar pruebas chinas, el señor Vizcarra compró pruebas chinas y las compró a través del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, ni siquiera a través del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el ente técnico para ver temas de salud? El Ministerio de Salud. ¿Quién compró las pruebas rápidas en nuestro país? El Ministerio de Economía y Finanzas, porque el ministro de Salud dice en algunos informes, le recomienda al presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, no comprar las pruebas chinas, porque la OMS decía que no se deben de comprar, pero Martín Vizcarra insistió. ¿Por qué? Yo creo porque recibió coimas, y estoy completamente seguro de eso, y por eso también postulo a la Cámara de Diputados para saber la verdad y para enseñarle al pueblo peruano que el señor Martín Vizcarra mató a 220.000 peruanos, los asesinó a costa de llenarse los bolsillos de plata. Esos dineros mal habidos seguramente hacen que hoy Martín Vizcarra pague condena y seguramente será procesado y condenado también por eso. Y, por ejemplo, es importante que mencionó que por eso usted postula como diputado, dijo. Y como diputado, ¿cómo podría lograr ese cometido? ¿Qué funciones te otorga ser diputado? Investigando. Oiga, recuerde usted de que la labor de los diputados son básicamente tres, dentro de las tres creo que dos muy importantes. Okay. La de representación, que es una labor implícita de la labor congresal, y la de legislar y la de fiscalizar. Correcto. En los últimos 5 años, pregunto, ¿qué congresista de los 130 que tenemos ha fiscalizado? ¿Conocen ustedes alguna labor de fiscalización directa de algún congresista de la República? Ahora, candidato, el Ninguna. tema de usted de llegar a hablar de una fiscalización, pero ¿armaría una comisión investigadora? No es necesario, y a eso iba, Hmm. antes de que me interrumpas. No es necesario hacer más burocracia en el Parlamento Nacional. Otra de mis propuestas es disminuir el presupuesto del Congreso de la República por lo menos 1.000 millones de soles. Hoy, si usted revisa consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el Congreso de la República tiene asignado 1.750 millones de soles, un monto sumamente exagerado. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2011, el presupuesto del Congreso de la República era de 370 millones de soles. Mire usted, se ha quintuplicado prácticamente. Lo que nosotros decimos es reducir el presupuesto por lo menos a 700 millones de soles, es decir, tiene usted 1.000 millones de soles por año. En los 5 años tiene 5.000 millones de soles, lo que le va a permitir hacer colegios, postas, centros de salud, pagar la planilla de más médicos, más enfermeras, más técnicos de salud que atiendan a la población. Es decir, puede usted producir mucho mejor.
Pero a lo que íbamos, no a la burocracia, disminuir de los 7 asesores que se tienen, por lo menos a 3 o 4 asesores, pero que además de esto, estos asesores ingresen por concurso público, Ok. no como ahora, que es por designación o Claro, por por invitación confianza. o por confianza. ¿Para qué? Para que le corten la uña al congresista, Claro. para que lo lleven al gimnasio, para que le laven el carro. No. Si en cambio un funcionario público entra por confianza, ¿qué va a hacer? Producir. Y es lo que queremos en el Parlamento Nacional. Asesores que produzcan. Y no es necesario para investigar formar una comisión y crear mayor burocracia. Yo he sido consejero regional, que vuelvo a decir, he investigado a Martín Vizcarra sin tener un sol de presupuesto. Así es que creo que tengo la experiencia suficiente no solo para investigar a Martín Vizcarra. Yo he dicho que vamos a investigar, por ejemplo, y vamos a denunciar a esos funcionarios puestos por Alianza para el Progreso en el Salud y en el Ministerio de Salud. Esos funcionarios que hoy, en la actualidad, solamente señalan los bolsillos de plata, ellos y la familia política del señor Acuña, y que nos dejan a los peruanos sin medicina, sin especialistas, sin poder atendernos, sin poder tener una intervención quirúrgica, Claro. tienen una responsabilidad funcional por lo menos y tienen que ser investigados y denunciados y no vamos a hacer ninguna comisión, simplemente vamos a cumplir nuestra función. Candidato, ahora hablemos sobre sus propuestas bandera. Y aquí tenemos a Eduardo que le va a hacer la pregunta. Y por ejemplo, mire, exactamente, usted que va para la Cámara de Diputados, él nos mencionó, por ejemplo, una de las propuestas legislativas que va a traer. ¿Qué otras propuestas usted tiene que desea lograr como diputado? Mire, tenemos varias propuestas. En el campo social, vamos a, estamos proponiendo que las personas mayores de 65 años paguen el medio pasaje Ok. en el transporte urbano e interurbano. Ustedes como universitarios o los que ya pasaron la vida universitaria tienen la posibilidad de pagar el medio pasaje en el metropolitano, en el tren eléctrico, ¿correcto? Entonces, pero las personas de 65 años que aportaron por años a la ONP, que aportaron a salud, que pagaron sus tributos, creo que necesitan una compensación también porque hoy por hoy aquel jubilado, ¿cuánto gana? ¿Cuánto percibe? 400, 500 soles, Claro, lo son que le ingresos bajos. alcanza muchas veces. Yo conozco casos inclusive en que hay personas que mueren porque no pueden trasladarse a un hospital, porque no tienen ni siquiera los 2,50 soles para pagar el micro para acudir a un centro de salud. Oiga, estamos en el siglo XXI y es algo que yo estoy sumamente preocupado. Estos gobiernos de Pedro Castillo, de Dina Boluarte, el mismo Ollanta Humala, lo que han hecho es incrementar la pobreza en nuestro país. Hoy tenemos cerca de 10 millones de peruanos en la pobreza. 10 millones de peruanos en la pobreza. Puente Piedra, Caraballo, están a 20 kilómetros del Palacio de Gobierno, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen saneamiento de sus terrenos. Candidato, y no quiero ser especialmente duro, pero las encuestas al Partido Aprista no los están favoreciendo mucho. Vemos que en los 5 primeros está empezando por la cabeza Renovación Popular o Keiko Fujimori, el partido País para Todos, López Chao, Acuña y un etcétera de candidatos que van en empate técnico. ¿Cómo toma, digamos, las encuestas de cara a las elecciones del 12 de abril? ¿Usted aún cree en las encuestas? Hace 5 años atrás, Claro, sí. un corto menor de tiempo, es decir, a 7 días de la elección, ponían a George Forsyth en segunda vuelta. Claro, Y al George escano que Forsyth, pasaba la segunda y vuelta. George Forsyth ni siquiera Así pasó es, la valla electoral, ponían al señor Lescano también claro. encabezando las encuestas y no pasó del quinto Ujú, lugar. O sea, mire, las encuestadoras creo que también juegan su rol ujú, dentro de este proceso electoral. Te ponen a Grosso, por ejemplo, en algún momento claro. como un outsider, luego se cayó. Te están poniendo a Nieto, también se está cayendo. Entonces, creo de que no. Yo particularmente no creo en las encuestas. Yo creo en las encuestas de la calle. Yo me he atrevido a ir a Girón de la Unión hace 3 días atrás. Hemos sido muy bien recibidos como partido aprista. Me he atrevido a ir a la Plaza San Martín. Ah, mire, justo que Ah, es en los terreno debates. hostil, ¿no? Tierra liberada de los de Por izquierda. Los ejemplo, debates y clásicos. lo que nos han señalado ahí al vernos a nosotros es de que el APRA se está renovando y nos han felicitado por ello. De que ven rostros jóvenes, Claro. ven que efectivamente el partido de ahí a la Torre se está renovando y es que nosotros como partido histórico, recuerda que tenemos más de 100 años de historia, creo que hemos marcado siempre las pautas en la democracia peruana y siempre hemos sido respetuosos. Es más, yo me atrevería a decir inclusive de que el pueblo peruano extraña no solamente un gobierno aprista, sino extraña una bancada aprista dentro del Parlamento Nacional. Y por eso es de que nosotros postulamos con el número 26 a la Cámara de Diputados y esperamos contar con el respaldo de la población, principalmente en Lima Metropolitana. Y un aspecto importante también que no queríamos dejar pasar la oportunidad teniéndolo usted al frente,
Es el tema. Usted hace bastante activismo judicial, podríamos decirlo así. Ha presentado denuncias que han sido polémicas, que han sido sonadas a nivel nacional. Y una de ellas es la que tuvo, bueno, con Domingo Pérez, ¿no? Por el tema, si no me equivoco, de peculado, porque hizo su autodefensa en un proceso que tenía él en su escritorio en la fiscalía. ¿Qué lo motivó a presentarla? Pero no solamente el caso de José Domingo. ¿Ok? Quiero empezar por el caso de Delia Espinosa. La señora Delia Espinosa hoy está destituida como fiscal de la Nación gracias a una denuncia que yo presenté. A la de la Esa Junta. denuncia, por no haber Ok. acatado la decisión de la Junta Nacional de Justicia, la presenté yo. Y en mérito a nuestra denuncia, la Junta Nacional de Justicia primero la suspendió del cargo y luego la destituyó. Es más, hemos seguido presentando denuncias contra la señora Delia Espinosa porque no podemos permitir que una persona que es la titular de una entidad que está encargada de velar porque se cumplan el derecho, se cumple en nuestro país, incumple el derecho, incumple las normas legales. Entonces, hoy también te puedo anunciar de que ya la Junta Nacional de Justicia ha aperturado otra investigación contra Delia Espinosa, en esta oportunidad por el uso de bienes, indebido de bienes públicos. Cuando ella es suspendida del cargo de fiscal de la Nación, seguía utilizando las camionetas que le fueron asignadas como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Ah, esta investigación es aparte de la que tuvo que la suspendió. Aparte, Una nueva es investigación. una nueva investigación. Ok. Entonces, o sea, José Domingo Pérez es una pulga frente a, de repente, los casos emblemáticos que tenemos, Martín Vizcarra, que está en Barbadillo, Ujú. Delia Espinosa, que está destituida. Ojo, estoy hablando de una fiscal de la Nación, no es cualquier cosa, no es un fiscalillo como José Domingo Claro, Pérez. la máxima autoridad de un organismo constitucional autónomo. Entonces, yo creo de que nosotros siempre estamos velando por el cumplimiento del marco legal en nuestro país. Y el caso de José Domingo Pérez y el caso de La Barba, a quien hemos denunciado, también hemos denunciado aparte a quien yo creo que es su patrón, que es el señor Gustavo Gorriti. Para mí, Gustavo Gorriti es el patrón de José Domingo Pérez y de Rafael Barba. A los tres los hemos denunciado por el cerco criminal que hicieron contra el expresidente Alan García. ¿Y por qué? Porque, de acuerdo a las declaraciones del señor Villanueva, lo que ha ocurrido ahí es un delito presuntamente de colusión, ¿correcto? En el cual el señor de la Barba utilizó intermediario al señor Gorriti para mantenerse en el cargo de coordinador y dijo claramente, le voy a cobrar el favor a Gustavo Gorriti. ¿De qué? De haberle pues pasado secretamente información que era secreta dentro de la investigación. Producto de ello sacó el señor Gorriti la caja 2, ¿no? El artículo de la Claro, caja sí, 2, así es. lo que sirvió luego para que se le diera el impedimento de salida del país a Alan García. Entonces, todo ese cerco criminal está en investigación. Es una denuncia que nosotros hemos hecho y nos estamos comiendo el pecho. Mire usted, ¿quién se ha atrevido a investigar al señor Gustavo Gorriti? Nadie, ni Paulo Sánchez, ni el fiscal de la Nación. Porque cuando fue el fiscal Ruruch a hacer una diligencia a IDL, ¿qué es lo que ocurrió? Llamaron, el señor Gorriti llamó al fiscal de la Nación de ese entonces, el señor Paulo Sánchez, y Paulo Sánchez, como fiscal de la Nación, seguramente temeroso de lo que pueda hacer Gorriti, suspendió la dirigencia fiscal. Entonces, nosotros estamos tratando de irnos contra los peces gordos de nuestro país que le hacen mucho daño a nuestra patria y que le hacen mucho daño a los peruanos. Candidato, ahora hablando del tema este sonado, ¿no? Que repiten una y otra vez reiteradamente, el pacto mafioso se encuentra dentro del Congreso de la República y que ha aprobado leyes, digamos que entre comillas, eh, antiderechos humanos, estas leyes procrimen, como le suelen denominar. ¿Usted está a favor de esta corriente que denomina leyes procrimen a las propuestas formuladas por el Congreso y a las reformas que le han realizado al Código Penal? A ver, yo creo de que se tiene primero que revisar, analizar todas estas leyes que para un sector de la población de repente favorecen a la criminalidad. Claro. Debe haber algunas de ellas que seguramente están favoreciendo a quienes hoy están prófugos de la justicia. Claro. El caso de Vladimir Cerrón, por ejemplo, ha favorecido alguna de estas normas Claro. para favorecer. Sí, no, ¿Pero por qué? Porque Perú Libre tiene gran poder hoy dentro del Parlamento Nacional. Y una de las consecuencias también por las que Vladimir Cerrón haya sido tan ágil su proceso dentro del Tribunal Constitucional es gracias a que tiene una bancada. No solamente a que tiene una bancada, su partido político fue el que estuvo a cargo de justamente la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, sí. La pregunta es, este favorecimiento que ha tenido en el TC, en el Tribunal Constitucional, que no lo tiene ningún peruano ni ninguna peruana, Así es, de que se le acelere
¿no? El Claro. proceso dentro del Tribunal Constitucional es gracias, creo yo, a que estos miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos, pues, en parte por Perú Libre. Claro. Entonces le están pagando el favor al Claro. señor Ferro. Entonces, Esa situación tiene que acabarse contundentemente. candidato, entonces estamos hablando de que usted en un próximo congreso podría revisar estas leyes que la han denominado leyes pro crimen. Estamos hablando de revisar las leyes para finalmente otra vez reformarlas, derogarlas. Hay que revisarlas. Ujú. Yo no te puedo decir en Claro, estos por- momentos. Por ujú. ejemplo, a mí me parece, hay una norma que sí me parece ¿Cuál? importante, Ujú. que no es ¿Cuál de que es? las colaboraciones eficaces queden pendientes por años, ¿Ya? a las cuales se les ha puesto un plazo, ¿correcto? Claro, Se 4 les ha meses. determinado un plazo específico en el Ujú. cual las colaboraciones eficaces tienen que dar, Sí, así es. ¿correcto? Por ejemplo, esa norma me parece a mí Absurdo. una norma Po- importante, ¿Ya? porque si no tenemos luego lo que ha ocurrido en el caso Odebrecht, por Claro. ejemplo, que los colaboradores Sí. eficaces van muriéndose o los van matando o los O van van asesinando. desapareciendo, se regresan a Brasil y finalmente terminó el acuerdo. Por eso te digo, Y no se logra la justicia aquí en esas territorio situaciones, nacional. por ejemplo, tienen que darse, pero Ujú. creo que también es importante emitir una norma más drástica para aquel fiscal y para aquel juez que permitan justamente que Claro. sucedan esos hechos. Y creo que Ajá. esa norma todavía no se ha dado. Nosotros planteamos, no solamente Luis Miguel Calla, todo el partido aprista está planteando normas más drásticas para enfrentar la criminalidad en nuestro país. Que los jueces, los fiscales, los policías, Ujú. los miembros de las Fuerzas Armadas que estén colaborando con la criminalidad organizada en nuestro país tienen que ser sentenciados a cadena perpetua. Y eso nosotros lo hemos señalado claramente con nuestro candidato presidencial y nosotros desde la Cámara de Diputados lo vamos a hacer también así. No puede existir más que los fiscales y los jueces estén coludidos con bandas criminales que hoy están aterrorizando a nuestros ciudadanos peruanos. Y esa situación tiene que acabarse y tiene que emitirse normas sumamente drásticas con Claro. la finalidad de derrotar a la criminalidad en nuestro país. Un aspecto importante que también entra mucho en el debate, tanto del presidencial como de los candidatos a diputados y el Senado, es el tema del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Porque dicen que es necesario retirarse, inclusive señalan pena de muerte para poder controlar la situación crítica en la que se vive en el Estado por la inseguridad, por el tema de los fiscales, de los jueces. ¿Usted qué opina al respecto? ¿A favor de salirse? ¿Nos debemos quedar? ¿Pena de muerte? ¿No es necesario? Mire, de manera particular le puedo decir de que yo soy a favor de la pena de muerte y estoy a favor de que el Perú se salga del Pacto de San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy ya no es esa corte que funcionaba en los años 70, 80, que respetaba verdaderamente los derechos. Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en un salvataje para los terroristas, en un salvataje para los delincuentes, en un salvataje para los violadores. Y recuerde los últimos fallos que ha existido. El caso del señor Petro, por ejemplo, un guerrillero activista en Colombia. El caso del señor Martín Vizcarra Cornejo, que ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Si todos sabemos que él es responsable de la muerte de 220.000 peruanos. Todos sabemos de que él fue coimeado por los empresarios quienes han señalado claramente las coimas. O sea, es un perseguido político el señor Vizcarra, pero sin embargo acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy es un club de amigos. Ya no vela por los derechos del pueblo o del Estado, vela por derechos particulares de quienes son verdaderamente de su facción. Por eso es que ahí tenemos a los caviares, que siempre tienen una representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que yo soy de la propuesta que el Perú tiene que salirse del Pacto de San José para aplicar normas sumamente drásticas como la pena de muerte que tiene que darse en nuestro país. Candidato, hay sin duda discrepancias con respecto a la salida de la jurisdicción de la Corte. ¿Por qué? El caso Guapaya versus el Estado peruano. El Perú finalmente había cometido una serie de irregularidades al momento de los ceses colectivos en los 90, cuando las empresas públicas pasaron a privatizarse por el gobierno de Fujimori. Y lo que yo cuestiono es, sinceramente, si nos salimos del Pacto de San José de Costa Rica, también estaríamos descuidando la tutela jurisdiccional que recibiríamos de la Corte en cuanto a derechos laborales, porque derechos humanos no solamente son derechos a la vida, a la salud, a la integridad, sino también en temas que inciden sobre derechos laborales. Y se han logrado avances importantes con respecto a justamente estos derechos laborales conquistados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No cree que afectaría un poco la dinámica en cuanto a salirse de la Corte? No solamente significa vida, cuerpo, salud del delincuente o del terrorista, sino también afectar a las personas que están buscando tutela, no solamente aquí en la vida ordinaria nacional, sino también en la supranacional instancia de la Corte. Esos Ujú. trabajadores Claro, que hoy tú mencionas que se sí, verían afectados no podrían trabajar si un delincuente en el micro,
en el corredor Ujú. o en el chino que todos tomamos, lo matan, Ujú, lo asesinan. ujú, Lo principal en claro. estos momentos y la necesidad urgente que tiene el país es aplicar normas más drásticas para esos extorsionadores, esos delincuentes que matan y asesinan diariamente Claro, por lo menos 10 o 15 peruanos. Y en esa necesidad es urgente salirnos del claro. O pacto de sea, San usted es un José. convencido hacia el 100% y hablando con toda sinceridad y franqueza de que el Perú no debe pertenecer o ser parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, seguramente Indira Wilka, que se benefició con la Corte Americana de Mm, Derechos Humanos, seguramente algunos otros caviares van a proteger al Estado peruano o van a proteger esa propuesta de que se mantenga el Estado peruano en la Corte Americana de Derechos Humanos. Particularmente yo voy a luchar desde el Parlamento Nacional de salirnos del Pacto San José y aplicar penas más drásticas en nuestro país. Pena de muerte para aquellos que extorsionan, para aquellos que matan a los peruanos porque simplemente no les dan un sol diario. Oiga, se están matando comerciantes que viven o que trabajan para claro. subsistir, para sobrevivir, para comer diariamente y que no les alcanza muchas veces ni siquiera para pagar al extorsionador. Ese señora, ese señor, esa señora prácticamente sale, se persina y no sabe si va a regresar a su casa. Ustedes, como jóvenes, como hijos que son, muchas veces nosotros como padres no sabemos si nuestros hijos van a regresar porque no sabemos si es que algún delincuente se ha subido al micro para matar al transportista que no le da la cuota diaria y le puede caer una bala perdida a cualquier pasajero. Necesitamos aplicar la pena de muerte, definitivamente. Y para eso es necesario salirnos del Pacto de San José. El caso de los temas laborales seguramente puede Sí, revisarse en otra en otra instancia. jurisdicción, porque, ya, Existen otras jurisdicciones también laborales que pueden, a nivel supranacional, que pueden Claro, otro revisarse, tipo de pero no cosas. creo que únicamente sea la Corte Americana de Derechos Humanos. Perfecto, y así estimado Luis Miguel Calla, candidato a diputado por Lima con el número 26 por el Partido Aprista. Ya para dar cierre a esta entrevista, vamos a hacerte un pequeño ping-pong. Vamos a decirte algunos nombres, algunos candidatos, algún nombre de algún partido, y tú vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Como yo lo hice la semana pasada, en esta oportunidad le va a tocar ah, al buen a Sebastián ver, Pizarro. empezamos entonces. Si yo le menciono este nombre candidato, así en esta relación libre de ideas, ¿usted en qué piensa? Empezando por el candidato Jorge Nieto. Javier, A ver, hablamos Enrique Valderrama, futuro presidente del Perú. Martín Vizcarra, Ladrón. Dina Boluarte. Iba a decir una palabra, Ah, pero voy se a puede. Se repetirla. contuvo. Voy a repetirla. Creo que no estaba preparada, ¿no? No estaba Ujú. preparada. No, ineptitud total. Yo también coincido con usted, candidato. Y finalmente, Luis Miguel Calla. Futuro diputado, representante de los transportistas, de los comerciantes y de las necesidades del pueblo peruano. Muchas gracias, estimado Luis Miguel, por acompañarnos acá en esta entrevista, una edición más de La Bancada. Nos despedimos, hasta una próxima edición. Muchas gracias. Eso, gracias, muchas Muchas gracias. gracias.